Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Comienza diciendo: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro da por sentado que es necesario para los creyentes bendecir a Dios. Y note que la intención es tan implícita que el texto griego omite la palabra sea, que la mayoría de las versiones añade. En el original, la frase literalmente empieza diciendo: Bendito el Dios, que transmite la expectativa de Pedro, de que sus lectores bendigan a Dios, como la fuente de toda herencia espiritual. Por tanto, el apóstol adora a Dios e implora a los demás a hacer también lo mismo. Y note que Pedro además lo llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Frase, por otro lado, que identifica a Dios de una manera claramente cristiana. Históricamente, los judíos habían bendecido a Dios como su creador y redentor de Egipto. La creación resaltaba el poder soberano de Dios en acción y la redención de Israel de la esclavitud en Egipto resaltaba su poder de salvador de la nación. Pero note que quienes se convertían en cristianos debían de bendecir a Dios como el Padre de su Señor Jesucristo, con una sola excepción cuando el Padre lo abandonó en la cruz. Mateo capítulo 27 versículo 46 dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y note que cada vez que los evangelios registran que Jesús se dirigió a Dios, lo llamó Padre o mi Padre. Al hacer eso, Jesús estaba rompiendo con la tradición judía que casi nunca llamaba a Dios Padre y que siempre lo hacía en un sentido más colectivo que personal. Por ejemplo, en Isaías capítulo 63 versículo 16 dice: Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y Jeremías capítulo 3 versículo 19 dice: Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Además, note que, al llamar a Dios su Padre, Jesús estaba afirmando que participaba de la naturaleza divina. Y note que mientras él hablaba con los judíos en una observancia de la fiesta de la dedicación, Cristo declaró: Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10 versículo 30. Más adelante, en respuesta a la solicitud de Felipe de que revelara al Padre, Jesús expresó: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14 versículo 9. Jesús también afirmó que Él y el Padre poseían la misma naturaleza divina, que Él es totalmente Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 1 y 5, dice: Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre y el Hijo comparten la misma vida. Uno es íntima y eternamente igual al otro, y nadie puede conocer de veras a uno sin conocer de verdad al otro. Mateo, capítulo 11, versículo 27 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Note que ninguna persona puede afirmar que conoce a Dios a menos que lo conozca como aquel revelado en Jesucristo, su Hijo. Jesús mismo dijo también en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y los versículos 6 y 7, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis también, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En su escrito el apóstol Pablo también declaró que el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. Cuando dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Y de igual modo, Juan escribió en su segunda epístola, Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3. Cada vez que el Nuevo Testamento llama a Dios Padre, principalmente denota que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 10 y versículo 32 dice, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos, capítulo 15, versículo 6 dice, Para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios también es el Padre de todos los creyentes. Mateo, capítulo 5, versículo 16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Filipenses, capítulo 4, versículo 20 dice, Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por otro lado, pienso que con estos versículos es suficiente, aunque hay muchísimos más, en cuanto al tema que estamos tratando. Ahora bien, un comentarista llama una confesión enfocada al uso que Pedro hace en el versículo 3, del nombre totalmente redentor de Cristo, ya que todo lo que la Biblia revela acerca del Salvador aparece en este título. Note, Señor lo identifica como gobernador soberano, Jesús como Hijo encarnado y Cristo como Rey y Mesías ungido. El apóstol personifica ese magnífico título con la simple inclusión del pronombre nuestro. El divino Señor del universo pertenece a todos los creyentes, así como el Jesús, que vivió, murió y resucitó por ellos, y también el Cristo, es decir, el Mesías, a quien Dios ungió como Rey eterno, que les concederá su herencia gloriosa. Sigue diciendo este versículo que según su grande misericordia. Note que este fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes, esto es, participar de la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu. Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y también expresa esa generosidad divina cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito, capítulo 3 y versículo 5. Y note que tanto aquí como en Efesios, el escritor apostólico añadió un adjetivo ampliador cuando dice grande y rico, ya que la misericordia se centra en la miserable y lastimosa condición del pecador. El Evangelio está motivado por la compasión de Dios hacia los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios, capítulo 2 y los versículos 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Tengas en cuenta que todos los creyentes estuvieron una vez en esa condición, desdichada y desesperada, agravada por un corazón engañoso. Génesis, capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no solamente del corazón, sino también de una mente corrupta. Romanos, capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también de los deseos malvados. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y están corrompidas porque lo esclavizan al pecado y lo dirigían al justo castigo en el infierno. Por tanto, necesitaban que Dios en su misericordia mostrara compasión hacia la condición desesperada y perdida de ellos y la remediara. Isaías, capítulo 63, versículo 9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y lo trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Tengas en cuenta que misericordia no es lo mismo que gracia, ya que la misericordia tiene que ver con una condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa, lo que provoca tal condición. La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria, un cambio de condición, y la gracia divina lo lleva de la culpa a la absolución, que es un cambio de posición. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al Señor le apena la condición no redimida de perdición y desesperación del pecador. Ezequiel capítulo 18 y versículo 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartarse de sus caminos? Y Ezequiel capítulo 18 y versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Eso se manifestó claramente durante su encarnación, cuando el Señor Jesús sanó a las personas de sus enfermedades. Marcos capítulo 1 y versículo 34 dice:
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tengas en cuenta que Él, el Señor Jesucristo, Él pudo haber demostrado su deidad en muchas otras maneras, pero decidió las sanidades porque están ilustrando mejor el corazón compasivo y misericordioso de Dios hacia los pecadores que sufrían la miseria temporal de su condición caída. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, y los versículos 5 al 8, dice: Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Los milagros de sanidad de Jesús, que casi siempre desterraron la enfermedad de Israel, demostraron que era cierto lo que el Antiguo Testamento decía acerca de que Dios Padre es misericordioso. En Éxodo, capítulo 34 y versículo 6, donde dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el Salmo 108 y versículo 4 dice: Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Así pues, aparte incluso de la posibilidad de cualquier mérito o valía de parte del pecador, Dios concede misericordia a quien quiere. Pues Moisés dice: Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9 y los versículos 15 y 16. Por su infinita compasión y su libre, abundante e ilimitada misericordia, Él decidió otorgar vida eterna, y no fue por algo que los pecadores pudieran hacer o merecer. Romanos capítulo 10 versículo 20 dice: E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: Quien nos salva y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, es totalmente comprensible que Pablo llamara a Dios Padre de Misericordia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 3. También nos dice en este versículo que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El profeta Jeremías hizo una vez la pregunta retórica: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Jeremías capítulo 13 versículo 23. Esta gráfica analogía sugería una respuesta negativa a la pregunta de si los pecadores podían cambiar su naturaleza o no. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice también: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Note que la naturaleza pecaminosa de la humanidad necesita cambiar. Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Jeremías, capítulo 2 y versículo 22 dice: Aunque te laves con lejía
y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero también debe de considerarse que solo Dios, obrando por medio de su Espíritu Santo, puede transformar el corazón humano del pecador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 8, dice: Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 4, nos dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A fin de que los pecadores reciban una herencia eterna de parte de Dios, deben también de experimentar el medio divino de la transformación, es decir, el nuevo nacimiento. Pedro afirma esa verdad en esta última parte del versículo 3, cuando declara que Dios no hizo renacer a los creyentes. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, nos dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nótese que Jesús explicó de manera muy eficaz la necesidad de regeneración, es decir, del nuevo nacimiento a Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que era, por otro lado, un maestro del pueblo judío. Y con el fin de ilustrar la idea del nuevo nacimiento, Jesús se refirió al episodio de la serpiente de bronce, en el libro de Números, capítulo 21, y los versículos 4 al 9, ya que es un relato en el Antiguo Testamento que Nicodemo habría conocido él muy bien, ya que cuando los israelitas, mordidos por serpientes en el desierto, reconocían tanto su pecado como el juicio de Dios sobre ellos por ese pecado, y miraban el objeto que Él proveyó para liberarlos, es decir, una serpiente de bronce en una asta, recibían sanidad física de la venenosa mordedura. Y por analogía, para que los pecadores reciban liberación espiritual, deben también de reconocer su condición espiritual, como envenenada por el pecado, y experimentar, por otro lado, la salvación de la muerte espiritual y eterna, mirando hacia el Hijo de Dios y confiando en Él como su Salvador. Jesús se encaró al fariseísmo de Nicodemo y le dijo lo que todos los pecadores deben de oír, que son espiritualmente regenerados solo por la fe en Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Santiago capítulo 1 y versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. De manera que Pedro continúa declarando que los resultados de la regeneración en los creyentes es recibir una esperanza viva, ya que por otro lado, el mundo incrédulo únicamente conoce esperanzas muertas. Proverbios capítulo 10 y versículo 28 dice: La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, los creyentes tienen una esperanza viva y eterna. El Salmo 33, versículo 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre
los que esperan en su misericordia. Y Tito, capítulo 2 y versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esta gran esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo tendrá un cumplimiento pleno, definitivo y también glorioso. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así pues, se trata de una esperanza que más tarde Pedro describió así, cuando dijo: nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Esta esperanza es la que llevó a Pablo a decir a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Al morir, la esperanza de los creyentes se hace realidad cuando entran a la gloriosa presencia de Dios y a la comunión plena, gozosa y libre de los obstáculos con la Trinidad, los ángeles y otros santos. Gálatas, capítulo 5 y versículo 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia. El recurso por el cual los cristianos se apropian de esta esperanza viva y eterna es el nacimiento espiritual, y el poder para esa apropiación fue demostrado por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tengas en cuenta que Jesús le dijo a Marta, justo antes de resucitar de la tumba a su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan, capítulo 11, y los versículos 25 y 26. Pablo instruyó a los corintios en cuanto a las consecuencias vitales de la resurrección, cuando dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículo 17. Incluso, si alguien esperó en Cristo en esta vida, pero no más allá de ella, estaría perdido. Versículo 19. Sin embargo, Cristo resucitó de los muertos, asegurando para siempre la esperanza viva del creyente en los cielos, al conquistar definitivamente a la muerte, como señala todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y voy concluyendo con esto. Nuestra esperanza es que Cristo, el resucitado, ordenó el poder, ya que es el modelo de la resurrección del creyente. El alma nacida de nuevo, de la naturaleza a la gracia, también nace de nuevo a la vida de gloria. Mateo capítulo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vemos que la resurrección de nuestros cuerpos es una salida del útero de la tierra en un nacimiento o una vida inmortal. Por tanto, nuestra adoración privada es ahora, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y por tanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tengas en cuenta que las 4 causas de la salvación son: el primero y el principal, la misericordia de Dios; el segundo, que es lo próximo, la muerte y resurrección de Cristo;
En tercero, la forma, es decir, nuestra regeneración. Y la cuarta, la final, nuestra bienaventuranza eterna. En las Escrituras se considera a Juan, es el discípulo del amor, Pablo el de la fe y Pedro el de la esperanza. Por lo tanto, Pedro, sobre todos los apóstoles, insta a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue la ocasión de su propia restauración por parte de Cristo después de su caída. Marcos capítulo 16, versículo 7 dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amigo y amiga oyente, toda persona que ha creído en la obra de redención de Jesucristo y ha nacido también del Espíritu, tiene salvación y vida eterna. Por tanto, el creyente en Cristo Jesús tiene una esperanza viva, ya que su Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos y vive. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, pues yo te invito a que ores conmigo sin más demora y repite esta oración y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora nunca te he pedido perdón por nada, pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Creo en tu palabra, creo que tú resucitaste de entre los muertos y creo en la gracia divina, que tú eres mi Salvador. Lo confieso con mi boca y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.